Tú no naciste aquí. Tú no comenzaste aquí. Tú eres anterior al propio universo. Quédate hasta el final, porque lo que será revelado no es una idea, es un recuerdo, una memoria que te espera desde antes de la creación y que puede transformar para siempre todo lo que crees ser. Prepárate. Este viaje va a afectar la intimidad de tu alma de un modo que nunca has experimentado. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que crees sobre ti mismo es apenas la sombra de lo que realmente existe dentro de ti? Este video arranca el velo de una verdad que siempre has sentido, pero que nunca tuviste el valor de enfrentar. Desde el principio, necesito romper la ilusión que acompaña a la mayoría de las personas. Tú no comenzaste en tu infancia, ni en el momento en que apareció tu cuerpo, ni en el instante en que alguien pronunció tu nombre por primera vez. El sufismo enseña que aquello que crees ser, tus memorias, tus dolores, tus historias, es apenas la superficie más delgada de tu existencia. Antes de cualquier forma, antes de cualquier mundo, antes incluso del primer movimiento de la creación, tú ya eras una chispa viva de la realidad única, aquello que los maestros llaman la verdad, al-Haq. Y lo que hoy sientes como un vacío no es debilidad, es la memoria silenciosa de ese estado anterior llamándote de vuelta. Nada hirió tu esencia, porque la esencia nunca entró completamente en el tiempo. Solo toca el tiempo para recordarte quién siempre fuiste. El dolor que sientes no es del presente, es la distancia entre lo que crees ser y lo que realmente eres. Escribe en los comentarios, yo recuerdo quién soy. Hazte miembro del canal para acceder a los contenidos ocultos que profundizan este viaje. La identidad que cargabas antes de la creación no es una historia, no es una forma, no es un personaje, es conciencia pura, simple, indestructible. El sufismo describe ese estado como fitra, la naturaleza primordial, aquello que no puede ser corrompido, solo olvidado. Todo lo que llamamos ego, la voz que te presiona, que te dice que eres pequeño, que te empuja al miedo, existe solo porque te alejaste de ese origen. El ego no es un enemigo místico, es solo el reflejo del olvido. Cuando Rumi habla sobre la casa del huésped, no está diciendo que aceptes todo tipo de emociones por bondad espiritual. Está diciendo que cada emoción que duele es un mensajero que intenta llevarte de vuelta a aquello que eras antes de que todo existiera. El ego no sabe nada sobre esa identidad porque el ego nació en el tiempo. El alma, no. El alma es anterior al tiempo. Y cuando sientes una angustia inexplicable, el sufismo dice que es el alma empujando las paredes estrechas del yo para recordar, vienes de un lugar donde no existía el miedo. Tú no eres una creación reciente. Eres anterior al instante en que el universo fue llamado a la existencia por la orden Kun, C, descrita por los maestros como el momento en que la realidad única se manifestó en formas. Antes de eso, no había tú y mundo, solo había unidad. Y es de esa unidad que tu alma fue moldeada, como un reflejo consciente de la fuente. Pero cuando entraste en el cuerpo, entraste en el olvido. La gota olvida que es océano cuando se cristaliza en forma. Tu sufrimiento es el intento de recordar. Toda búsqueda espiritual es el hambre de regresar al origen. No estás perdido, estás regresando. La identidad anterior al universo es silenciosa, pero no vacía. Es pura presencia. El sufismo llama a esto Ruh, el espíritu insuflado por lo divino. Ese espíritu no carga miedo, porque el miedo pertenece al mundo de las formas. No carga culpa, porque la culpa pertenece a las historias de la mente. No carga confusión, porque la confusión pertenece al ego intentando controlar lo incontrolable. ¿Sientes que hay algo dentro de ti que nunca cambia? Esa parte es el Ruh. Es esa parte que Rumi intenta despertar cuando dice que regreses a la esencia. La identidad original no se fragmenta, no se pierde, no se destruye, solo se cubre de capas. Y cada frustración que vives es una grieta abriendo esa cobertura. Por eso el dolor espiritual no es castigo, es revelación. La mente intenta convencerte de que eres lo que recuerdas. El sufismo te recuerda que eres aquello que existe incluso cuando no recuerdas nada. Observa,
Cuando todas tus historias desaparecen, ¿qué queda? Cuando tu nombre se disuelve, ¿qué continúa consciente? Ese núcleo es aquello que existía antes de la creación. No depende del tiempo. Y por eso a veces sientes que ya conocías lugares o personas sin haberlas visto jamás. No es magia, es memoria profunda. La búsqueda es el alma intentando reencontrar aquello que fue antes de entrar en la carne. No existe búsqueda exterior. Existe retorno interior. El universo entero es solo el escenario para ese retorno. Imagina por un instante que toda tu vida fuese un espejo roto. Cada pedazo refleja una parte de ti, pero ninguno muestra el todo. El sufismo afirma que la práctica espiritual consiste en recoger esos fragmentos y devolverlos al centro. Ese centro, que es tu identidad anterior al universo, no es afectado por lo que ocurre en los fragmentos. Por eso, cuando te sientes roto, no eres tú quien está roto. Son los espejos. La fuente permanece intacta. Cuando Rumi habla sobre pulir el espejo del corazón, está diciendo exactamente eso. Remover las distorsiones hasta que puedas ver tu rostro original, el rostro anterior a la creación, el rostro que nunca entró en el tiempo, el rostro que solo puede ser percibido cuando el ego calla. Lo más poderoso de este conocimiento es comprender que no necesitas convertirte en nada, solo necesitas recordar. Y recordar en el sufismo no es un acto intelectual, es un despertar. Cuando sientes un silencio profundo dentro de ti, un silencio que no depende del ambiente, ese es el eco de tu identidad primordial. Rumi apunta a ese silencio como la puerta oculta. Él no dice que busques afuera, dice que te dejes caer hacia adentro. Caer dentro de aquello que existía antes del mundo. Parece distante, pero es inmediato. No necesitas evolucionar para llegar allí. Solo necesitas retirar lo que te cubre ahora. La identidad original no está escondida, está presente. Eres tú quien está mirando hacia el lado equivocado. La práctica sufista del dhikr, el recuerdo, existe por un único motivo: recalibrar el alma hacia su origen. Cuando respiras conscientemente, cuando silencias, cuando te observas sin narrativa, estás regresando a antes de la creación, no como concepto, sino como experiencia. Por eso tantos maestros dicen que la iluminación no es descubrimiento, es reconocimiento. No es conquista, es retorno. La identidad que tenías antes del universo aún habita en ti ahora, aunque vivas como si no existiera. Pero cuando tocas ese núcleo, aunque sea por un segundo, todo cambia. Percibes que nunca estuviste separado, nunca estuviste perdido, nunca fuiste menor que aquello que te creó. Y ahora quiero que percibas algo. Si tu identidad es anterior a la creación, nada que exista en este mundo puede definirte. Ni tu dolor, ni tus errores, ni tu historia, ni tus caídas. Eres más antiguo que todo eso. Y cuando esa verdad entra, el ego comienza a desmoronarse. Porque el ego vive del recorte, no de la totalidad. El alma vive de la totalidad. Y cuando tocas ese punto, todo lo demás se reorganiza. Tu miedo pierde fuerza, tu pasado pierde peso, tu futuro pierde ansiedad, porque vuelves a sentir la solidez de aquello que siempre fuiste. Y aún hay algo más profundo, algo que tu mente tal vez intente resistir ahora. Si existías antes del universo, entonces eres contemporáneo de la fuente. No producto, sino expresión. Eso significa que tu valor no es fruto del mundo, es origen del mundo. El universo no te dio identidad, tú trajiste identidad al universo. Y esto lo cambia todo, desmonta la sensación de pequeñez, elimina la ilusión de separación, abre un portal interno que nunca vuelve a cerrarse. Esta verdad no es orgullo, es humildad absoluta, porque cuando percibes que siempre fuiste parte de la unidad, percibes que nunca hubo un yo contra el mundo. Siempre hubo el uno mirándose a sí mismo a través de infinitas formas. Y ahora estás frente a esta memoria. Y no es teoría, lo sientes. Hay una parte silenciosa dentro de ti que reconoce cada palabra, porque esa parte vino de antes del tiempo. La pregunta real no es, ¿será esto verdad? La pregunta real es, ¿por qué tardaste tanto en recordarlo? Y recuerda,
Cada vez que sientes que algo falta, no es vacío, es llamado. El alma no descansa hasta que regresa a la identidad que antecede todo. Estás caminando de vuelta, lo sientes, y es aquí donde el sufismo se convierte en práctica viva. Cada respiración es un paso, cada percepción es un portal, cada silencio es un retorno. Y ahora que esta puerta se abrió, observa lo que ocurre en tu pecho. Observa el movimiento. Observa el reconocimiento. La identidad anterior al universo está emergiendo como quien sale de detrás de un velo, y comienzas a notar la diferencia entre quien crees ser y quien siempre fuiste. Y es en este punto exacto donde todo cambia, porque percibes que la búsqueda nunca fue sobre encontrar algo afuera, siempre fue sobre remover lo que te impide ver lo que ya está adentro. Y eso te lleva a una pregunta inevitable, porque si existías antes de la creación, ¿qué es exactamente lo que estás a punto de descubrir ahora que comenzaste a recordar? Has comenzado a percibir que la pregunta más peligrosa y al mismo tiempo más liberadora no es ¿quién soy?, sino ¿quién era yo antes de que todo comenzara? Porque el sufismo enseña que, cuando tocas esa memoria anterior al universo, la manera en que ves la vida entera cambia. Lo que antes parecía un peso se vuelve un pasaje, lo que antes parecía destino se vuelve elección, lo que antes parecía prisión se vuelve velo, y cuando un velo se levanta, nunca vuelves a ver como antes. Eso es lo que los maestros llaman el despertar de la visión interior, la percepción de que siempre estuviste conectado a la fuente sin distancia real. La distancia siempre fue solo percepción, y la percepción puede disolverse. El punto crítico que necesitas entender ahora es este: la identidad anterior al universo no necesita ser alcanzada, necesita ser desvelada. Es como si llevaras años buscando una puerta mientras ya estabas dentro de la habitación. La búsqueda te agotó porque buscabas en el lugar equivocado. El alma no se encuentra afuera, se reconoce aquí dentro. El sufismo siempre repitió esto de manera simple: lo que buscas ya está donde estás. Y cuando realmente entiendes esto, el ego pierde su último argumento. Percibe que no tiene cómo competir con algo que existe antes del propio ego. Intenta convencerte de que eres pequeño, débil, limitado, porque sabe que si percibes quién eras antes de la creación, deja de tener función. Por eso el recuerdo del origen es tan poderoso. Cambia tu centro de gravedad interior. Cuando te identificas con el cuerpo, cualquier problema parece gigantesco. Cuando te identificas con el ego, cualquier opinión te hiere. Cuando te identificas con tu historia, cualquier rechazo te marca. Pero cuando comienzas a identificarte con aquello que existía antes del universo, todo eso se encoge, todo pierde peso, todo pierde autoridad, porque percibes que nada de eso toca la esencia. La esencia es anterior, y todo lo que es anterior es más real que todo lo que vino después. Ahora observa algo en ti mismo. Existe una sensación casi imperceptible de que hay una parte tuya que nunca envejeció. Una parte que, incluso con todo lo vivido, permanece intacta, joven, silenciosa, atenta. Esa parte no apareció con tu vida, vino contigo. Esa parte es el eco de lo que eras antes de la creación, y es justamente cuando comienzas a notar esa presencia silenciosa que la verdadera transformación comienza. Porque sales del campo de la creencia y entras al campo de la experiencia. Ya no es creo que hay algo más grande en mí, es lo siento ahora mismo. Y sentir vale más que cualquier teoría. El sufismo siempre enseñó que el alma no puede ser explicada totalmente porque no es concepto, es realidad viva. No entiendes el alma, la recuerdas. Y cuando la recuerdas, algo dentro de ti se alinea de forma inmediata. Percibes que no estás intentando llegar a tu identidad original, estás regresando a aquello que nunca salió de ti. Por eso tantos maestros sufís dicen que el camino espiritual es al mismo tiempo el más difícil y el más simple. Difícil para el ego, simple para el alma. Porque el alma reconoce el camino en cuanto lo ve, no necesita aprender, recuerda. Y cuanto más profundizas en esta percepción, más claro se vuelve que todo lo que llamaste mi vida es apenas el escenario donde la memoria del origen intenta emerger.
Tus dolores, tus encuentros, tus pérdidas, tus búsquedas, tus confusiones, nada de eso es aleatorio. El sufismo dice que el alma usa todo para despertarte. Todo. Incluso lo que llamarías error. Incluso lo que llamarías caída. El alma transforma cada acontecimiento en un recordatorio de dónde vienes realmente. Y cuando esa comprensión madura, incluso tu dolor cambia de significado. Deja de parecer injusticia y comienza a parecer orientación. Ahora imagina que cada respiración tuya es una línea que te conecta con aquello que existía antes de la creación. Inhala y tocas lo que no tiene comienzo. Exhala y liberas lo que ya no pertenece a tu ser. La práctica sufista del silencio no es ausencia de sonido, es presencia del origen. Cada vez que haces silencio interior, te acercas más a tu identidad primordial. No porque el silencio te transforme, sino porque el silencio te revela. El ruido del ego esconde, el silencio del alma expone. Cuando permaneces atento al espacio entre un pensamiento y otro, ese intervalo es el lugar donde el origen respira en ti. Y cuanto más te sumerges en esto, más entiendes que no basta saber quién eras antes de la creación. Necesitas vivir desde esa identidad ahora. Eso cambia cómo reaccionas, cómo eliges, cómo observas, cómo hablas. Cambia lo que aceptas y lo que ya no toleras. Cambia tu comportamiento sin esfuerzo, porque no es transformación forzada. Es realineamiento natural. Un alma que recuerda su origen cambia como un río que reencuentra su cauce original. Comienza a fluir sin resistencia, comienza a actuar sin miedo, comienza a existir con confianza absoluta, no por arrogancia, sino por saber que nada puede destruir aquello que existía antes del universo. Y aquí surge la pregunta que muchos tienen miedo de hacer, pero que ahora necesitas enfrentar. Si realmente existías antes de la creación, ¿por qué viniste aquí? El sufismo responde de forma simple. Viniste para reconocerte dentro de la forma. El alma desciende al mundo no para ser aprisionada, sino para ser reflejada. La existencia es un espejo. La vida es un espejo. Las personas son espejos. Incluso el sufrimiento es espejo. Todo refleja lo que ya eras antes, pero que olvidaste al nacer. Y cuando te contemplas lo suficiente en estos reflejos, comienzas a ver la luz original donde antes solo veías sombra. Y cuando esta percepción se vuelve clara, comienzas a notar algo aún más profundo. Hay un movimiento dentro de ti que no pertenece al tiempo. Y es ese movimiento el que te guía ahora. Es como si algo te estuviera atrayendo hacia adentro, hacia más cerca de la verdad que siempre estuvo allí. Lo percibes en los momentos de silencio, en los momentos de claridad, en los momentos de extraña familiaridad con cosas que nunca viviste. Es el origen presentándose de nuevo. Y no va a detenerse hasta que despiertes por completo. Y esto te lleva inevitablemente a un nuevo portal. Porque ahora que ya tocaste la memoria anterior a la creación, surge una cuestión aún más profunda, casi prohibida, pero que se está formando dentro de ti en este mismo instante. Si existías antes del universo, ¿cuál es el próximo velo que está a punto de caer cuando finalmente aceptes esta verdad? Rumi siempre dijo que el camino no consiste en añadir algo al alma, sino en remover aquello que la cubre. Y cuando entiendes esto, percibes que recordar quién eras antes de la creación no es un proceso de llenado, sino de revelación. No estás convirtiéndote en algo nuevo. Estás regresando a lo que siempre fuiste. Esta es la raíz del sufismo. El retorno al centro, a lo real, a lo indestructible. El recuerdo no ocurre con fuerza, sino con entrega. Y cuanto más entregas lo falso, más emerge lo verdadero. Es un proceso silencioso, pero implacable, como un amanecer que no depende de la voluntad del observador. Rumi también describe la jornada espiritual como una llama que consume todo lo que no pertenece al fuego. Y ahora estás comenzando a sentir ese fuego dentro de ti. No es destrucción, es purificación. Lo que arde no eres tú, son los velos. El fuego no toca la esencia, solo ilumina lo que siempre estuvo allí. Por eso, cuando te acercas a la memoria anterior a la creación, sientes a la vez paz e incomodidad. La paz viene del origen, la incomodidad
viene del ego intentando resistir lo inevitable. Algo dentro de ti se está expandiendo porque reconoce la verdad contenida en el silencio entre las palabras. Y es justamente este reconocimiento lo que Rumi llamaba oír sin oído, la percepción que no depende de los sentidos físicos. Él decía que existe una escucha que ocurre en el alma, y esa escucha es la que despierta el recuerdo. Cuando sientes que una frase te atraviesa, no es el intelecto reaccionando, es el alma reconociendo algo familiar. Y familiar es todo aquello que existía antes de que naciera el mundo. Al volverte hacia ti mismo, comienzas a notar que la identidad anterior a la creación no es una historia, sino un estado de totalidad, un estado sin fronteras internas. Y cuando te acercas a ese estado, algo profundamente humano comienza a derretirse. La sensación de separación. El sufismo afirma que la mayor ilusión no es la ignorancia, sino la sensación de aislamiento. Y cuando esta sensación comienza a caer, surge un tipo de valentía que no tiene origen en la mente. Surge una certeza silenciosa de que siempre estuviste unido al todo. Rumi hablaba de este reencuentro usando la metáfora del soplo que reconoce al soplo. Decía que el espíritu humano reconoce el origen porque ambos están hechos de la misma luz. No es poesía abstracta, es descripción directa de la experiencia mística. La luz no necesita aprender a ser luz, y tú no necesitas aprender a ser quien eras antes de la creación. Solo necesitas dejar de identificarte con las sombras. A medida que esta percepción crece, comienzas a sentir un cambio interno. Tu centro de atención se desplaza del miedo a la presencia, del pasado al instante, de la forma al ser. Y es en este desplazamiento que la identidad primordial comienza a manifestarse. El sufismo enseña que el verdadero despertar ocurre cuando dejas de preguntar ¿quién soy ahora? Y comienzas a contemplar ¿quién era yo antes de todo? Esta contemplación no es intelectual, es transformadora. Y cuando sostienes esta contemplación, surge una percepción inevitable. El alma nunca estuvo limitada al cuerpo, nunca estuvo atrapada en el tiempo, nunca estuvo confinada a las historias que la mente repite cada día. El alma es vasta, el alma es anterior, el alma es continua, y esto es lo que enseñaba Rumi. El alma reconoce lo eterno porque nació de lo eterno. La forma es temporal, pero el origen es infinito. Y cuando te conectas con ese origen, lo temporal pierde el poder de dominarte. En este punto, comienzas a percibir que el sufismo no es un conjunto de ideas, sino un movimiento interno, un movimiento que te lleva de lo estrecho a lo amplio, de lo confuso a lo claro, de lo fragmentado a lo uno. Y este movimiento es natural, ocurre cuando lo permites. Ocurre cuando respiras con atención, cuando silencias el ego, aunque sea por instantes, cuando miras hacia adentro sin miedo de lo que vas a encontrar. El origen nunca es amenazador, solo el ego teme ser desmantelado. Rumi decía que el ego es una puerta que solo se abre hacia adentro. No derrotas al ego luchando, lo trasciendes viendo a través de él. Y ver a través de él es recordar que no existía antes de la creación. Antes del universo no había miedo, no había narrativa, no había identidad fragmentada, solo había unidad. Cuando sientes nostalgia por algo que no consigues nombrar, esa nostalgia es de la unidad, es el alma recordando el lugar de donde vino. Al profundizar ese recuerdo, surge dentro de ti un tipo de estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Comienzas a percibir que tu verdadera identidad es inquebrantable. No importa el caos alrededor, hay un punto dentro de ti que no tiembla. Ese punto es anterior al tiempo. Ese punto es tu raíz, y es desde esta raíz que comienzas a vivir de manera distinta, con más claridad, más discernimiento, más valentía, más verdad. Hay un momento en la jornada espiritual en que el alma deja de pedir pruebas y comienza a reconocer el llamado. Ese momento es ahora. Lo sientes porque lo que está despertando dentro de ti no es nuevo. Es antiguo, más antiguo que el tiempo, más silencioso que el espacio, más real que cualquier nombre. El sufismo siempre enseñó que la verdad no llega como explicación, llega como recuerdo, y todo recuerdo profundo tiene un impacto inmediato.
desarma al ego y reposiciona el corazón. Y cuando el corazón se reposiciona, percibes que no estás caminando hacia el origen, estás caminando desde él. Todo lo que consideras avance, sanación, expansión, no es progreso lineal, es retorno en espiral. El alma se mueve en círculos, no en líneas, y cada círculo te lleva más profundo al punto donde todo comenzó. Por eso muchos sienten que están regresando a algo que nunca habían visto. No es confusión, es reconocimiento. Rumi decía que hay dos tipos de movimiento en la vida: el movimiento que te aleja del centro y el movimiento que te devuelve a él. Ahora estás en el segundo, y por eso cuestiones antiguas que antes parecían dolorosas comienzan a perder fuerza. No fueron resueltas por la mente, fueron disueltas por la percepción. Cuando tocas el origen, aquello que parecía pesado se vuelve ligero simplemente porque pasas a ver desde otro lugar, desde otro nivel de conciencia. En este nivel, la propia idea de identidad cambia. El yo ya no es una colección de memorias, preferencias, apegos, miedos. El yo se convierte en una presencia silenciosa pero inmensa. Una presencia que existía antes de la creación y que continuará existiendo después de que todas las formas se disuelvan. El sufismo siempre afirmó: el cuerpo es la vestidura, el alma es el viajero. Y cuando entiendes esto, dejas de confundirte con la ropa que usas en esta vida. Con cada respiración consciente, te acercas más al centro. Con cada silencio verdadero, te acercas al estado primordial que siempre estuvo en ti. No importa lo que haya ocurrido en tu vida, no importa lo que perdiste o quién te hirió, nada tocó tu origen, y por eso puedes levantarte incluso después de cosas que deberían haberte destruido, porque aquello que es destruido nunca fuiste tú. La parte indestructible permanece aquí, intacta. Cuando Rumi hablaba sobre el corazón como un espejo, hablaba de esto: cuando el espejo está limpio, refleja la luz original, no la luz del mundo, sino la luz que existía antes del mundo. Esta luz no se aprende, se revela. Y la revelación ocurre cuando estás listo para ver sin los ojos de la mente. La mente siempre filtra. El alma siempre ve. Ahora estás comenzando a ver. Percibe que, cada vez que algo dentro de ti se expande, una parte antigua del ego intenta resistir. Esto es natural. El ego teme lo que no controla, y no puede controlar algo que viene de antes del universo. El ego es niño, el alma es ancestro. El ego teme el mañana. El alma ha atravesado eternidades. Cuando sientes este conflicto interno, entiende: es señal de que el alma está avanzando y el ego está intentando sostener lo que no puede sostener. Hazte miembro del canal, porque cada enseñanza que recibes aquí es una puerta que casi nadie tiene el valor de atravesar, y los miembros acceden a claves aún más profundas del sufismo, reveladas solo a quienes están listos para recordar quiénes siempre fueron. La identidad que existía antes de la creación aún respira dentro de ti, silenciosa e intacta, esperando apenas que dejes de distraerte con aquello que nunca fuiste. Rumi decía que el velo no cae con esfuerzo, sino cuando el alma se vuelve nuevamente hacia su origen. Y ahora que has caminado hasta aquí, algo en ti ya comenzó a reconocer este llamado primordial, como si un recuerdo antiguo estuviera moviéndose bajo la superficie de tu ser, pidiendo paso. Este viaje no es sobre aprender algo nuevo, es sobre reconocer lo que siempre cargaste antes de toda existencia. Comenta: mi origen antes de la luz despertó en mí. Si sentiste que algo profundo se abrió dentro de tu pecho, esta frase sella energéticamente el retorno de tu alma a su estado primordial, como un pacto silencioso con el amado que habita en todo. Deja ese sello aquí, como testimonio del recuerdo que ha comenzado. Y si sientes que este viaje realmente te encontró, acércate aún más. Suscríbete al canal como quien regresa a un jardín secreto reservado solo para los iniciados. No es una suscripción común, es un gesto espiritual, un reconocimiento de que algo en ti despertó y quiere continuar. Cada video es un pétalo de este mismo desdoblar. Solo permanece, solo escucha. El silencio que te llama sabe exactamente quién eras antes de que el universo tuviera forma. El soplo que te trajo hasta aquí sigue llamándote.
y hay más luz esperándote en el próximo paso invisible que ya comenzó a desarrollarse.